La historia del pueblo judío. Una travesía de fe, dolor y esperanza. Hubo un pueblo que caminó entre imperios mientras el mundo se incendiaba. Un pueblo que fue perseguido, humillado, masacrado. Y aún así, nunca desapareció. Desde las arenas del desierto hasta los guetos europeos. Desde los palacios de Babilonia hasta las cámaras de gas. Desde las tablas del Sinaí hasta los laboratorios de Silicon Valley. Esta no es solo la historia de los judíos. Es la historia de la resiliencia humana. La historia del fuego que no se apaga. La historia del alma que sobrevive al tiempo. La historia de un pueblo que, a pesar de todo, sigue aquí. Y esta es su historia. Desde las arenas ardientes de Mesopotamia, hasta los pasillos fríos de los campos de concentración, desde los tiempos antiguos, hasta la fundación del Estado moderno de Israel. La historia del pueblo judío es una epopeya de resistencia, de identidad, de dolor y de renacimiento. A lo largo de los milenios, los judíos han mantenido viva una cultura, una fe y una visión que desafiaron imperios, sobrevivieron al exilio y resistieron el odio más profundo. Esta es una historia de un viaje lleno de desafíos, de supervivencia y de una fe inquebrantable. La historia del pueblo judío no es solo una narrativa de eventos, es un testimonio del espíritu humano, una lección de cómo una identidad puede resistir a pesar de siglos de persecución. Es también una de las historias más complejas y emocionantes que ha visto la humanidad. Para entender la historia del pueblo judío, debemos viajar más allá de los libros de historia. Debemos adentrarnos en los relatos que forjaron naciones, que dividieron imperios, que moldearon religiones y que, en última instancia, dieron forma al mundo moderno. Sus orígenes. Abraham y la alianza. Todo comienza con un hombre, un pastor nómada, que caminaba bajo el cielo estrellado de Ur, una ciudad en la antigua Mesopotamia. Su nombre era Abraham. En medio de una civilización politeísta, él escuchó una voz que le ordenaba dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre, y dirigirse a un lugar que no conocía. Esa voz era la de un solo Dios, invisible, eterno, omnipotente. Así nació la idea revolucionaria del monoteísmo. Abraham se convirtió en Abraham, el padre de una multitud. Dios hizo una alianza con él, le prometió descendencia tan numerosa como las estrellas, y una tierra que sería suya para siempre. Esta alianza es el punto de partida de toda la historia judía. Abraham tuvo un hijo, Isaac, y luego un nieto, Jacob, quien fue renombrado como Israel. Jacob tuvo 12 hijos, cuyas tribus formarían el núcleo del pueblo hebreo. La historia continuó con la migración a Egipto, la esclavitud bajo los faraones, y finalmente, la liberación liderada por Moisés. Fue en el monte Sinaí donde, según la tradición, Dios entregó la Torá, la ley al pueblo de Israel. Este momento marca no solo una liberación política, sino una transformación espiritual. El pueblo judío no sería simplemente una nación más, sería un pueblo con una misión espiritual, ser luz para las naciones. La tierra prometida. Reyes, templos y exilios. Tras 40 años en el desierto, los israelitas llegaron a Canaán, la tierra prometida. Pero no fue una conquista fácil ni rápida. Las guerras con los cananeos y filisteos marcaron los primeros años. Israel fue gobernado por jueces, líderes temporales elegidos por Dios. Luego, el pueblo pidió un rey. Saúl fue el primer rey, seguido por David, quien conquistó Jerusalén y la hizo capital. Su hijo, Salomón, construyó el primer templo, centro espiritual y símbolo del pacto con Dios. Pero tras su muerte, el reino se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur. Ambos cayeron, primero Israel ante Asiria,
luego Judá ante Babilonia. El templo fue destruido, el exilio babilónico comenzó. Aquí nace la diáspora, la dispersión del pueblo judío por el mundo. El retorno y segunda destrucción. Los persas conquistaron Babilonia y permitieron a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Pero nunca recuperarían la independencia completa. Fueron dominados por griegos, luego por romanos. Durante estos siglos, la identidad judía se afianzó a través de la ley escrita y oral, y la sinagoga reemplazó parcialmente al templo como centro espiritual. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el segundo templo durante una rebelión judía. En 135 después de Cristo, tras otra revuelta, expulsaron a los judíos de Jerusalén. La diáspora se intensificó, comenzaba una larga noche de exilio que duraría casi 2000 años. La diáspora, la historia de los judíos que se dispersaron por el mundo, en la Antigüedad y la Edad Media. Después de la destrucción del segundo templo en Jerusalén y la expulsión definitiva de los judíos de Judea, comenzó una nueva etapa para este pueblo, una vida sin una tierra propia. Se dispersaron por diferentes regiones del Imperio Romano y más allá. Pero esta dispersión no fue solo un cambio geográfico, fue también una crisis profunda de identidad. ¿Cómo podía un pueblo mantener su esencia sin territorio, sin templo, sin gobierno propio? La respuesta no fue militar ni política, sino espiritual e intelectual. Los sabios judíos empezaron a escribir y organizar la ley oral en lo que más tarde se conocería como la Misná. Con el tiempo, este proceso dio lugar al Talmud, una extensa obra que recopila debates, enseñanzas y leyes. Este conjunto de textos se convirtió en el centro de la vida judía en la diáspora. La sinagoga tomó el lugar del templo, el estudio de la Torá reemplazó los antiguos sacrificios, y el conocimiento se volvió el nuevo hogar simbólico del pueblo judío. Durante siglos, los judíos vivieron como minoría en países que no les pertenecían. En algunos lugares, como Babilonia, Persia o Al-Ándalus, pudieron vivir con relativa paz y desarrollarse en áreas como el comercio, la filosofía o la medicina. Pero en otros lugares, enfrentaron violencia, persecuciones y expulsiones. En la Europa cristiana medieval, los judíos eran vistos con sospecha y acusados de ser responsables de la muerte de Jesús. Se les llamó el pueblo de Isida, lo cual alimentó una fuerte hostilidad religiosa. Este prejuicio se transformó en un antisemitismo que combinaba razones teológicas, políticas y económicas, y que se prolongó durante siglos. En el mundo musulmán, la situación era algo más compleja. Los judíos eran considerados una comunidad protegida, pero con menos derechos que los demás y con impuestos especiales que debían pagar. A pesar de eso, en ciudades como Bagdad, Córdoba y El Cairo, las comunidades judías crecieron y prosperaron, y de allí surgieron grandes pensadores como Saadia Gaón, Maimónides y Yehuda Aleví. Edad Media y Renacimiento. Entre la persecución y el esplendor. Durante los siglos XII al XV, Europa atravesó una época particularmente sombría para las comunidades judías. Se les culpaba injustamente de crímenes atroces, como la desaparición de niños cristianos, la contaminación deliberada de fuentes de agua, y complots contra los monarcas. Estas calumnias, impulsadas por la intolerancia religiosa y la desinformación, desataron oleadas de violencia, persecuciones y destierros. En 1290, los judíos fueron expulsados del Reino de Inglaterra, y en 1492, en pleno apogeo de la Inquisición, se decretó su expulsión de los territorios de la monarquía española. A pesar de ser tiempos muy difíciles, entre los siglos XII y XV también nacieron lugares donde el conocimiento y la espiritualidad judía crecieron con fuerza. En el norte de Francia y en Alemania, se desarrolló la tradición askenazí, con sabios como Razi,
un famoso maestro que escribió explicaciones muy importantes sobre la Biblia y el Talmud. En la península ibérica, antes de que los judíos fueran expulsados, hubo un periodo conocido como la Edad de Oro, especialmente en Al-Ándalus, donde muchos judíos fueron grandes poetas, pensadores y científicos. Ellos trabajaron y compartieron ideas junto a musulmanes y cristianos, creando un ambiente de gran riqueza cultural. Después de ser expulsados de España, muchos judíos tuvieron que buscar nuevos lugares para vivir. Se mudaron al Imperio Otomano, a Italia, al norte de África y a los Países Bajos. A pesar de estar lejos de su tierra, los judíos sefardíes conservaron con orgullo sus costumbres y su cultura. Siguieron hablando ladino, una versión antigua del español, y mantuvieron viva la herencia que habían construido durante siglos en la península ibérica. Durante el Renacimiento y la Edad Moderna, algunos judíos empezaron a formar parte de las nuevas sociedades que estaban cambiando en Europa. En ciudades como Ámsterdam, se creó una comunidad sefardí que pudo vivir con más libertad para practicar su religión. Allí vivió Baruch Spinoza, un pensador judío que fue rechazado por su comunidad por tener ideas diferentes sobre Dios y la razón. A pesar de eso, sus ideas fueron muy importantes y marcaron el comienzo de una nueva etapa, en la que el pensamiento judío empezó a influir en el mundo moderno. Siglos XVIII y XIX, nuevas ideas, promesas de libertad y el inicio del antisemitismo moderno. En el siglo XVIII llegó la Ilustración, un movimiento que trajo nuevas ideas y esperanzas para los judíos en Europa. Por primera vez, algunos países empezaron a pensar en darles derechos como ciudadanos, es decir, que los judíos pudieran tener los mismos derechos que cualquier otra persona. La pregunta era, ¿puede un judío ser ciudadano igual que los demás? La respuesta no fue simple, porque había opiniones diferentes. Algunos judíos aceptaron estas nuevas ideas de la Ilustración. Para integrarse, dejaron de lado algunas prácticas religiosas y adoptaron las lenguas y costumbres de la mayoría de la sociedad en la que vivían. A este proceso se le llamó Ascalá, o Ilustración judía. Uno de los principales representantes de esta idea fue Moses Mendelssohn. Al mismo tiempo, aparecieron nuevas formas de antisemitismo. Ya no se trataba solo de críticas basadas en la religión, sino que empezaron a atacar a los judíos por su origen étnico y su raza. Se hablaba del carácter judío, como si fuera un defecto natural que tenían desde nacimiento. También se les acusaba de controlar el dinero, de no tener país propio, y de estar detrás de todas las revoluciones y problemas sociales. Estas ideas falsas y peligrosas fueron creciendo, y causarían mucho daño en los siglos que vinieron después. Mientras tanto, en Europa del Este, millones de judíos vivían dentro del Imperio ruso, obligados a permanecer en una zona específica donde se les permitía vivir. A finales del siglo XIX, sufrieron ataques violentos llamados pogromos, con apoyo del gobierno. Esta violencia y la pobreza provocaron una de las mayores migraciones judías de la historia. Entre 1880 y 1920, más de 2 millones de judíos emigraron hacia Estados Unidos, Argentina, Canadá y otros países. En estas nuevas tierras, intentaron reconstruir sus vidas, conservar sus tradiciones o asimilarse. Algunos formaron comunidades ortodoxas, otros abrazaron el socialismo, el anarquismo o el sionismo. El sueño de volver a casa. A finales del siglo XIX, un periodista austríaco, Theodor Herzl, asistía horrorizado al juicio de Alfred Dreyfus, un oficial judío francés falsamente acusado de traición. Herzl comprendió que el antisemitismo no desaparecería. No bastaba con integrarse, los judíos necesitaban su propio Estado. Así nació el sionismo moderno. No como un movimiento religioso, sino como una ideología política. Herzl convocó el primer Congreso sionista en Basilea en 1897,
donde se propuso la creación de un hogar nacional judío en Palestina, entonces parte del Imperio Otomano. Muchos judíos se opusieron. Los religiosos decían que solo el Mesías podía restaurar a Israel. Los asimilados temían ser acusados de deslealtad, pero otros miles comenzaron a emigrar a Palestina, a trabajar la tierra, a fundar kibutzim, a revivir el hebreo como lengua viva. La Shoah, el Holocausto y la oscuridad total. La historia del pueblo judío entró en su etapa más trágica durante el siglo XX, con el ascenso del nazismo en Alemania. La ideología nazi veía a los judíos no solo como una amenaza política, sino como una raza inferior y peligrosa, a exterminar. Esta nueva forma de antisemitismo combinó el odio ancestral con una maquinaria moderna de propaganda, control y exterminio sin precedentes. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933, comenzaron de inmediato las leyes antijudías. Se prohibió a los judíos trabajar en empleos públicos, ejercer profesiones, casarse con no judíos. Fueron despojados de su ciudadanía, marcados, aislados. En 1935 se promulgaron las leyes de Nuremberg, que institucionalizaron la exclusión total. En 1938, la Noche de los Cristales Rotos, marcó un cambio. Miles de sinagogas, negocios y hogares judíos fueron destruidos. Cientos fueron asesinados y más de 30.000 deportados a campos de concentración. Pero esto fue solo el principio. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi extendió su control por gran parte de Europa. Con la ocupación de Polonia, Hungría, Francia, Holanda, los países bálticos y otros territorios, millones de judíos quedaron bajo su poder. En 1941, tras invadir la Unión Soviética, los nazis comenzaron el asesinato sistemático de judíos, primero mediante fusilamientos masivos a manos de los Einsatzgruppen, y luego a través de los campos de exterminio. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek, Chelmno y Belzec se convirtieron en fábricas de muerte. Trenes cargados de hombres, mujeres y niños llegaban diariamente. La mayoría era enviada directamente a las cámaras de gas. Se calcula que 6 millones de judíos fueron asesinados durante la Shoah. No fueron bajas de guerra, sino víctimas de un genocidio planificado, burocratizado, ejecutado con precisión industrial. La resistencia existió, aunque fue heroica y desesperada. En el gueto de Varsovia, un grupo de jóvenes mal armados resistió al ejército nazi durante casi un mes en 1943. En campos como Sobibor y Treblinka, hubo fugas masivas. En bosques de Bielorrusia y Ucrania, partisanos judíos se unieron a la lucha armada. Pero las posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Al finalizar la guerra en 1945, el pueblo judío emergió del infierno con sus comunidades destruidas, sus libros quemados, sus sinagogas arrasadas, sus familias diezmadas. Solo quedaban los sobrevivientes, fantasmas vivientes, con cuerpos demacrados y miradas perdidas, que buscaban reconstruir sus vidas entre las ruinas de Europa. El Estado de Israel, renacimiento nacional. La tragedia del Holocausto generó una presión internacional sin precedentes para permitir la creación de un Estado judío en Palestina. Desde hacía décadas, miles de judíos ya se habían asentado allí, enfrentando resistencia tanto del Imperio Otomano como del mandato británico y de la población árabe local. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo contemplaba horrorizado los campos de concentración liberados. Los sobrevivientes no tenían a dónde ir. Muchos intentaron regresar a sus países de origen, solo para encontrar antisemitismo, violencia y rechazo. Otros abordaron barcos clandestinos con destino a Palestina, desafiando el bloqueo británico. En 1947, la ONU propuso un plan de partición, 2 estados, uno judío y otro árabe, en el territorio del mandato británico.
Los judíos aceptaron, los árabes, no. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, 5 países árabes invadieron. Comenzaba la primera guerra árabe-israelí. Israel sobrevivió, ganó la guerra, pero el conflicto dejó heridas abiertas. Cientos de miles de palestinos huyeron o fueron expulsados. Cientos de miles de judíos fueron expulsados de países árabes. Las poblaciones se desplazaron, se reorganizaron, se atrincheraron en el dolor. Israel, sin embargo, se consolidó. A lo largo de las décadas, absorbió olas de inmigración, sobrevivientes del Holocausto, judíos de Europa del Este, sefardíes de los países árabes, judíos etíopes y más tarde, judíos rusos tras la caída de la URSS. Construyó una economía, un ejército, una democracia. Fue atacado en múltiples guerras, 1956, 1967, 1973, enfrentó terrorismo, conflictos internos, divisiones religiosas y políticas, pero siguió existiendo. Para muchos judíos, Israel no es solo un país, es la encarnación viva de un sueño de siglos. El judaísmo en el mundo contemporáneo. Hoy en día, el pueblo judío vive principalmente en 2 centros, Israel y Estados Unidos. En Israel, más de 9 millones de personas, la mayoría judíos, viven en una sociedad moderna, tecnológica, pero también profundamente marcada por la religión, el conflicto y la memoria. En Estados Unidos, la comunidad judía es diversa, influyente y secularizada en gran medida. En Europa, tras el Holocausto, las comunidades judías quedaron reducidas, aunque aún existen núcleos importantes en Francia, Reino Unido, Alemania y otros países. En América Latina, destacan Argentina, México y Brasil. El judaísmo contemporáneo se expresa en múltiples formas. Algunos siguen el judaísmo ortodoxo tradicional, otros abrazan corrientes reformistas o conservadoras. Hay quienes se definen como judíos culturales, seculares o incluso ateos, pero profundamente ligados a su identidad. El legado judío es inmenso, ha influido en el cristianismo, el islam, la filosofía occidental, la ética, el derecho, las ciencias y las artes. La literatura, el cine, la música, la medicina y la tecnología están llenos de nombres judíos que han dejado una huella imborrable en el mundo. Herencia, dolor y esperanza, el alma judía a través del tiempo. Decir que el pueblo judío ha atravesado la historia es no decir nada. Ha sobrevivido a ella. Ha sido arrastrado, despedazado, exiliado, acusado, quemado, reverenciado, temido y finalmente admirado. Y a pesar de todo, ha forjado una identidad tan sólida como el hierro y tan flexible como el agua. Una identidad que no depende de una tierra, ni de un idioma, ni siquiera de una práctica religiosa, sino de una memoria compartida y una visión del mundo profundamente ética, milenaria. La historia judía no es solo una sucesión de fechas o tragedias. Es también una historia de resistencia creativa. En cada época, en cada rincón donde hubo un puñado de judíos, surgió algo nuevo, una melodía, una oración, un libro, una costumbre. Como si cada generación dijera, no solo resistiremos, también cantaremos, pensaremos, escribiremos, y haremos del dolor un canto sagrado. No se puede entender la historia humana sin los judíos. Desde los mandamientos que inspiraron los fundamentos morales de Occidente, hasta las ideas revolucionarias de Spinoza, Freud, Marx o Einstein, el aporte judío ha sido desproporcionadamente grande. No porque sean un pueblo elegido en sentido elitista, sino porque han hecho del estudio, la reflexión y la justicia su religión civil, incluso para aquellos que ya no creen.
Pero esta grandeza ha tenido un precio altísimo. No hay comunidad que haya llorado tanto por siglos. Pogromos, expulsiones, guetos, inquisiciones, campos de exterminio. A lo largo de 2000 años, el pueblo judío ha conocido las formas más terribles del odio humano. Y sin embargo, sigue de pie. Sigue estudiando la Torá en silencio, sigue debatiendo ideas en cafés, sigue fundando startups en Tel Aviv, sigue encendiendo velas en Sabbat, sigue visitando las tumbas de sus mártires, sigue marchando con el puño alzado contra el olvido. Ser judío, una identidad, un destino, una llama eterna. Ser judío no siempre ha sido una elección. En muchas épocas, fue una sentencia. Pero en el mundo moderno, también se ha convertido en una afirmación de orgullo, de pertenencia, de memoria activa. Ser judío hoy es saber que formas parte de una cadena humana que viene desde Abraham y Sara, que atravesó los muros de Jericó, los ríos de Babilonia, los tribunales de Toledo, los campos de Auschwitz, y que llega hasta Silicon Valley, las universidades más prestigiosas, los kibutzim, los centros comunitarios y las sinagogas modernas. Es una identidad fracturada pero intacta, cambiante, pero constante. Puede haber un judío jasídico en Brooklyn y un activista laico en Buenos Aires, y aún así ambos sabrán que están conectados por un hilo invisible que se llama historia. Ser judío también es un desafío ético. Es preguntarse todos los días qué significa el mandamiento de amarás al prójimo como a ti mismo. Es recordar que no oprimirás al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Es estar del lado del que sufre, del marginado, del que busca refugio, es, incluso, recordar que el poder corrompe, y que incluso el pueblo que sufrió persecución debe cuidarse de no repetir el abuso en su propia tierra. El Estado de Israel, con todos sus logros y contradicciones, es parte de esa paradoja. Ha dado seguridad a millones de judíos, pero también ha vivido en conflicto permanente. Ha sido un faro tecnológico, democrático y cultural, pero también un punto de crítica mundial. La cuestión palestina sigue siendo una herida abierta, y la respuesta ética a ese dilema sigue siendo parte del debate judío contemporáneo. Quizás lo más asombroso del pueblo judío es esto: han querido destruirlo miles de veces, pero nunca han podido. No por fuerza física, ni por riqueza, ni por armas. Han sobrevivido por la fuerza de su espíritu. El Talmud dice, más que preservar el judaísmo ha preservado al pueblo judío. Y es cierto, la ley, el estudio, la comunidad, la memoria, los rituales cotidianos, las historias contadas en la mesa de Sabbat o en la sinagoga, todo eso ha sido más fuerte que los ejércitos. Incluso cuando los judíos no creen en Dios, siguen creyendo en el valor de contar la historia, de enseñar a los hijos lo que vivieron sus abuelos, de recordar que una vez fueron esclavos en Egipto, y que por eso deben amar la libertad. El judaísmo ha sobrevivido porque nunca se trató solo de religión, sino de una forma de mirar el mundo, con preguntas, con dudas, con búsqueda incesante de justicia y sentido. Un pueblo que valora tanto el cuestionamiento que incluso sus libros sagrados están llenos de discusiones. Y en ese cuestionamiento hay vida. En esa búsqueda, hay futuro. Hoy, miles de años después de Abraham, después de Moisés, después del exilio babilónico, después de los emperadores romanos, de la Inquisición, de los pogromos y del Holocausto, el pueblo judío sigue caminando, con cicatrices, pero también con sabiduría acumulada. Y cada generación ha tomado la antorcha del relato, del estudio, de la identidad, y la ha pasado a la siguiente. Su historia no es solo la de los judíos, es la historia de la humanidad que, en sus momentos más oscuros, aprendió a encontrar luz en un pueblo que nunca dejó de buscarla. Gracias por haber llegado hasta aquí. Te invito a suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video.